Tenemos más funciones que explorar. Por ejemplo, si yo tengo un muro que está muy largo de repente y yo quiero generar una división, yo puedo seleccionarlo y acá yo tengo una opción que dice dividir elemento, split element, ¿no? Le hago un clic y puedo cortarlo como si fuera un bisturí y dividirlo en dos elementos. Podría seleccionar el elemento y volver a recortarlo. Pero ¿qué tal si lo que yo necesito es solamente recortarlo, sino también generar una división entre ellos, como una junta, como las juntas sísmicas? Acá tengo una opción que es dividir con una separación. Le hago un clic y puedo definir todavía la separación de la junta. Imagínense, acá tengo una división de 1 pulgada y ahí está. Fíjense cómo hay una división entre ambas, que si yo quiero anotar mejor, voy a ponerlo en líneas finas. Listo. Así puedo generar dos tipos de divisiones. Divisiones finas y división con una separación. Además, imagínense que yo quisiera que un elemento no se pueda eliminar. Porque yo lo puedo eliminar con suprimir, ¿no? Pero imagínense que yo quisiera bloquearlo. Lo que puedo hacer es seleccionar este botón que es bloquear. O el atajo PN. Le hago un clic y aparece un pin. Este pin hace que este elemento yo no lo pueda eliminar. Es más, me sale una observación, ¿no? Un aviso que dice: los objetos bloqueados no se pueden suprimir. Es más, puedo hacer que los objetos bloqueados no se puedan siquiera seleccionar. Con este botón de acá abajo yo le puedo decir que no se seleccionen los elementos bloqueados y fíjense, no puedo ni siquiera seleccionarlo, pero los demás elementos sí. Además, cuando yo le digo que puedo volver a seleccionarlo, puedo seleccionarlo y además desbloquearlo. También puedo bloquearlo y desbloquearlo haciéndole clic en el pin. Y listo. No se olviden que una vez que yo lo tengo bloqueado y le pongo aquí no poder seleccionar elementos bloqueados, no lo voy a poder seleccionar. Otra función que me parece más interesante es la de crear un array. Por ejemplo, aquí yo tengo un muro, el cual yo quiero generar copias. Un arreglo de muros, un array, ¿sí? Selecciono el elemento que quiero reproducir y acá tengo un elemento que se llama matriz. Le hago clic en matriz y me dice, primero, acá siempre que tengo un botón voy a tener algunas funciones específicas del botón. Me dice cuántos elementos voy a tener en tu array. Yo le digo que voy a tener 5. Le digo que voy a moverlo hacia el segundo o hacia el último. Por ejemplo, si le digo que voy a mover hacia el segundo, lo que voy a hacer es definir la distancia desde el primero hasta el segundo. Si le hago un clic, va a generar 5 con esa separación. Voy a hacer nuevamente un muro aquí abajo. Y voy a copiar más o menos con el mismo método, pero cambiando la distribución. Le digo que voy a crear una matriz. Le digo que voy a generar 5 elementos, pero que voy a irme hasta el último. Le digo que de aquí hasta el último, que podría estar por aquí, va a interpolar los otros. Además, yo puedo seleccionar mi array y cambiar la cantidad. Le digo que sean 6 y fíjense que va a agregar 1. Si agrego 7, va a agregar uno más. En el otro caso, si yo le digo que acá va a haber 8, los va a interpolar en medio. ¿Sí? Así es como funciona la matriz array, pero de manera lineal. Y yo también puedo generar ese array, pero de forma circular. Selecciono mi elemento, le digo array, y aquí en este botón le cambio a radial. Fíjense que me sale un pivot. Este pivot, por ejemplo, lo puedo llevar fuera de mi elemento. Y nuevamente le puedo decir que hasta el segundo genera un ángulo, por ejemplo 30. Y le digo que hay, por ejemplo, 6 elementos. Y le doy Enter. Nuevamente, ¿sí? Me ha salido el botón de guardar. Le digo que voy a generar un array donde hay 6 elementos divididos 30 grados y le doy Enter. Fíjense cómo ha generado esos muros. Lo que tenía que hacer era cambiar mi pivot, ¿no? Cuando selecciono mi muro, le digo que voy a hacer una matriz radial. Voy a cambiar el pivot hacia un elemento hacia afuera, hacia un punto fuera. Le digo que voy a generar 6 elementos que están separados 30 grados y le doy Enter. Fíjense,
lo que ha hecho es generar eso, ¿no? Selecciono el elemento y puedo editar la cantidad. Le puedo decir que sean 10 elementos. De igual manera, puedo generar un pequeño muro. Lo selecciono. Le digo que va a ser un array circular. Muevo mi pivot. Y le digo, por ejemplo, que voy a hacer 13 elementos distribuidos mis 360 grados. Le doy Enter y va a generar 13 elementos distribuidos los 360 grados. Además puedo cambiar la cantidad, ¿no? Igual que antes, le puedo decir que haya 25 elementos y los va a interpolar. Además, si yo me voy a una vista en 3D, voy a poder ver esa distribución, ¿no? Y bueno, con eso sería todo lo que vemos en las opciones de modificar. Les recomiendo que las vayan explorando porque nos van a ser muy útiles hacia adelante, además de otras funciones. Ya en los siguientes videos vamos a ver cómo iniciamos un proyecto de arquitectura, pero hemos visto las funciones básicas con lo que es un muro, que las vamos a poder utilizar con los diferentes elementos de Revit hacia adentro. Muchas gracias y hasta el siguiente video. No olviden dejar sus dudas o sus comentarios en el foro o en cualquiera de los medios para comunicarse con nosotros.